El equipo 4 trae para ustedes. ¿Qué hubole con la farmacodependencia? Tomen asiento porque empezamos. La farmacodependencia es un fenómeno biopsicosocial que se presenta en varios sectores de la población, especialmente en los jóvenes, causando daños severos, por lo que se le considera un grave problema de salud pública. Se le define como un estado físico y psíquico causado por la interacción entre un individuo y un fármaco o una droga. Se caracteriza por modificaciones biológicas y emocionales que conllevan al deseo apremiante de poder ingerir una droga con el fin de experimentar sus efectos o para quitar el malestar producido por la privación de dicho estupefaciente. Cabe destacar que la farmacodependencia es solo un tipo de adicción de las muchas que se pueden desarrollar, ya que las adicciones no solo se pueden presentar hacia el consumo de sustancias, sino que también se pueden desarrollar a una dependencia a las actividades, personas, entre otros. El esquema de la historia natural de la farmacodependencia se divide en dos periodos, el periodo prepatogénico y el patogénico. El periodo prepatogénico engloba el equilibrio que existe entre el agente, el huésped y el medio ambiente, es decir, el individuo se encuentra sano. Sin embargo, dicho equilibrio se puede ver comprometido por la presencia de las drogas, afectando a cada uno de los componentes por separado. Por ejemplo, el agente puede ser administrado por vía respiratoria, como puede ser la marihuana o la cocaína. De igual forma, la integridad del huésped se comienza a ver afectada cuando el consumo de drogas va de entre 10 a 15 veces por día, y las condiciones del medio ambiente pueden tener una repercusión sobre el individuo cuando éste convive en una comunidad drogadicta, vive solo, sufre depresión por la pérdida de algún familiar, entre otros. El periodo patogénico se divide en la etapa clínica y subclínica. En la etapa clínica ya existe un desequilibrio entre el agente, el huésped y el medio ambiente, es decir, el individuo ya está enfermo. Comienzan a aparecer algunos signos y síntomas que al principio son inespecíficos, como la agitación, ansiedad, ojos llorosos, cansancio, insomnio, sudoración, dolores de cabeza muy fuerte, diarrea o vómito, hasta llegar a ser más específicos dependiendo de la sustancia que estén consumiendo. Los síntomas pueden ser como náuseas, pupilas dilatadas, cólicos abdominales, temperatura, irritación y sangrado nasal, inquietud, dolor muscular y de huesos. Dichos síntomas van aumentando hasta llegar a ser más graves, como son las complicaciones, que pueden variar entre dolor de pecho, pérdida de olfato, asma aguda, VIH, hepatitis B, pruritos en la piel, que son erupciones que se producen sobre la piel y causan comezón, irritación y mucha molestia. La farmacodependencia puede dejar secuelas en el individuo como riesgos de infarto, trastornos respiratorios, latidos irregulares de corazón, debilitamiento del sistema inmunológico y en casos más severos la muerte, que pueden ser causados por un infarto, complicaciones del VIH, cáncer en el hígado, hemorragias en el cerebro, entre otros. En la etapa subclínica se explica la capacidad que tiene el agente para producir dicha enfermedad. Puede ser en el aspecto social, ocasionada ya que el individuo siente un sentimiento de rechazo por parte de su comunidad en la que vive, o se encuentra en constantes situaciones en donde amigos o familia consumen dicha sustancia frente a ellos. Y en el aspecto clínico puede ser ocasionada al crear una dependencia a fármacos que fueron prescritos después de sufrir una lesión. De igual forma, la farmacodependencia deja consecuencias en el individuo que pueden ser desde la irritación de las vías respiratorias, debilitamiento del sistema inmunológico, violencia, una sensación de miedo excesivo, alucinaciones, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, ansiedad, disminución del interés por realizar ciertas tareas, dificultad para poder concentrarse o poner atención, ojos inyectados con sangre, que es una condición en la que los ojos se comienzan a ver de color rojo debido a la irritación e inflamación de los vasos sanguíneos, sensaciones de pánico o dificultad para realizar tareas que requieren cierta coordinación. Bien, ahora hablemos de la relación de la enfermedad con lo biopsicosocial. Si bien la farmacodependencia, como la mayor parte de los trastornos mentales, son de un origen multifactorial. Esto quiere decir que son de diversos factores.
Y para esto se tienen que tomar en cuenta 3 bases de la persona: la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Si bien para entender estos factores que influyen en la predisposición del consumo de sustancias que puede tener una persona, las podemos catalogar en 2. La primera es que hay que ser conscientes que no hay una causa concreta que nos haga entender cuál es la adicción de la persona, y la segunda es que los factores son múltiples y se retroalimentan entre sí. Bien, para empezar, los factores biológicos. Dentro de estos factores podemos encontrar lo que son los genes, la etapa de desarrollo que está viviendo la persona, e inclusive el sexo y la raza de la persona son factores que se tienen que tomar en cuenta. Se ha llegado a estimar que para comenzar una farmacodependencia, en una gran medida los genes juegan un papel importante, ya que estos pueden ir del 40 al 60% de probabilidad de que alguien tenga una farmacodependencia. También hay que considerar que los hijos de personas con una farmacodependencia, los adolescentes, los niños y también las personas con trastornos mentales pueden llegar a ser un sector de mayor riesgo para caer en este tipo de farmacodependencias. Bueno, ahora hablemos de los factores psicológicos. En este tipo de factores van más relacionados hacia cómo la persona percibe y afronta el mundo al que está expuesto. Los factores que tienen que ver con los niveles de estrés y frustración que puede soportar una persona y qué tipo de habilidades sociales cuenta esta persona. En estos factores tenemos, por ejemplo, la salud física y mental que tenga la persona, qué tan madura es y a qué edad, si la persona tiende a tener estados depresivos, si tiene baja autoestima, niveles de estrés y ansiedad que lleven a la persona a buscar nuevas sensaciones, que esto se da mucho en adolescentes, el querer experimentar sensaciones nuevas. Otro de los factores que también puede afectar esto serían las creencias sobre el uso de la sustancia, el qué espera la persona que vaya a suceder con el consumo de la sustancia, ya que muchas veces, como ya lo mencionamos, se trata de cómo la persona lidia con el mundo al que está expuesto, y muchas veces se tiene esta falsa creencia de que el uso de una sustancia va a hacer que te sientas de otra forma, que no quieres estar en ese momento. Y bueno, ya por último, para terminar, los factores sociales. Bueno, en estos últimos normalmente se tiene que ver mucho con el medio en el que se desarrolla y crece la persona. Normalmente se centra mucho en las interacciones que tiene la persona con su ambiente y con sus relaciones. En estos factores pueden entrar la familia, que sería el ambiente donde la persona creció, si su familia fue funcional, si fue disfuncional, si le tocó ver a uno de sus papás o ambos padres en el uso de estas sustancias. Este tipo de cosas pues son un gran indicador de que la persona puede crear o desarrollar una dependencia a este tipo de sustancias por la experiencia de ver a mamá y a papá usándolas. Otro de estos factores puede ser la presión social. Cuando una persona quiere sentirse parte de un grupo, normalmente puede recurrir o se puede sentir presionada a usar ciertas sustancias para encajar socialmente con los amigos. Normalmente esta etapa se da mucho en la adolescencia, ya que se tiene esta creencia donde el consumo es visto de una forma de iniciar en la vida adulta. Entonces la persona que no está lista psicológicamente para dar ese paso y hace esto con el fin de entrar en un grupo social. Y bueno, estos fueron los factores que pueden ir a o fomentar el desarrollo de una farmacodependencia. Para empezar, debemos conocer qué son los factores de riesgo y de protección. Según la epidemiología, un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Por el contrario, un factor de protección son todos aquellos elementos que promueven y garantizan la estabilidad a corto, medio y largo plazo de la situación clínica y psicosocial del paciente. Una vez que conocemos estos dos conceptos básicos, podemos empezar con los factores de riesgo y protección de la farmacodependencia. Durante las últimas 2 décadas, se han tratado de determinar cómo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas.
Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de estas, mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es importante notar que lo que representa un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra. Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de sus vidas. En cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares y comunitarias, dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales que aumenten el riesgo de los niños para el abuso de drogas en el futuro. Algunas de las señales de riesgo se pueden ver tan temprano como en la infancia o en la niñez temprana, tal como la conducta agresiva, la falta de autocontrol o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el abuso de drogas en el futuro. Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la situación familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el futuro. Por ejemplo, cuando existe la falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores, una crianza ineficiente y un cuidador que abusa de las drogas. Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas cuando hay un vínculo fuerte entre los hijos y los padres, participación de los padres en la vida del niño y límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños como para los adolescentes, tales como un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente, el fracaso académico y la asociación con compañeros que abusan de las drogas. También existen otros factores, como la disponibilidad de las drogas y los patrones del narcotráfico, que son riesgos que pueden influenciar a la gente joven a que comiencen a abusar de las drogas. Ciertas investigaciones han mostrado que los periodos claves de riesgo para el abuso de drogas son durante las transiciones mayores en la vida de los niños. La primera transición importante para un niño es cuando deja la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después, cuando pasa de la primaria a la secundaria, a menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales, como aprender a llevarse con un grupo más grande de compañeros. Es en esta etapa, conocida como la adolescencia temprana, que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten por primera vez a las drogas. Cuando entran a la secundaria, los adolescentes se enfrentan más desafíos sociales, emocionales y académicos. Al mismo tiempo, pueden estar expuestos a más drogas, a abusadores de drogas y a actividades sociales que involucren drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco y de otras sustancias. Cuando los adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o para trabajar y se encuentran solos por primera vez, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto. Por lo tanto, también son necesarias las intervenciones para los adultos jóvenes. Los científicos han propuesto varias explicaciones de por qué algunas personas se involucran con las drogas y después progresan a abusarlas. Una explicación señala a una causa biológica, como el tener una historia familiar de abuso de drogas o de alcohol. Otra explicación es que el abuso de las drogas puede llevar a asociarse con compañeros que abusan de las drogas, lo que a su vez expone a la persona a otras drogas. Se ha encontrado que los jóvenes que aumentan rápidamente su abuso de sustancias tienen niveles altos de factores de riesgo y niveles bajos de factores de protección. El sexo, la raza y la ubicación geográfica también pueden desempeñar un papel en cómo y cuándo los niños comienzan a abusar de las drogas. En conclusión, es indispensable detectar a temprana edad estos factores de riesgo para poder aplicar los factores de protección cuando se necesita, y así evitar que un niño o joven caiga en la adicción a las drogas. Ya que los riesgos aparecen en cada periodo de transición de la vida, los planificadores de la prevención deben escoger programas que fortalezcan los factores de protección en cada etapa del desarrollo. Antes de explicar los signos y los síntomas de la farmacodependencia, me gustaría explicar la diferencia entre la drogadicción y la farmacodependencia, ya que muy seguido se utilizan como sinónimos. Muchos adictos dependen de las drogas o de medicamentos para funcionar, pero es posible ser farmacodependiente sin ser adicto. ¿Qué es lo que puede pasar en pacientes que dependen de un medicamento para controlar una afección médica crónica? Y también es posible ser un adicto sin ser farmacodependiente. Algunos de los signos y síntomas de la farmacodependencia, específicamente en el entorno escolar, son el distanciamiento y la falta de comunicación del farmacodependiente con su grupo social, medio escolar y familia, un aumento o frecuencia de falta escolar en caso de estudiantes, desinterés o apatía, disminución afectiva o depresión, tendencia a la introversión
y aislamiento. Algunas de las características de un fármaco dependiente son la existencia de una personalidad vulnerable, gran impulsividad, baja tolerancia hacia situaciones frustrantes, tendencia a evadir la realidad, incapacidad para la demora, desintegración familiar, antecedentes de adicción en los padres y tendencias a desafíos de autoridad y transgresiones de lo prohibido. Muchos síntomas o características de una adicción también se pueden encontrar en las de la dependencia, pero unas específicas de la dependencia son el aumento de la tolerancia a medida de que el organismo se va adaptando físicamente a esta droga o el medicamento, y esto a menudo puede causar un mayor deseo de consumir cada vez más grandes dosis o con más frecuencia. Y también se presentan síntomas físicos de abstinencia cada vez que esta persona intenta dejar de consumir esta droga o medicamento. A veces es muy complicado poder diferenciar entre los síntomas de la dependencia y los de la adicción, ya que en ambos casos las drogas o medicamentos son la principal preocupación de la persona y esta muestra un comportamiento reservado y evita actividades o relaciones que antes pudo haber considerado importantes. Y es posible que el adicto descuide su aspecto físico y sufra variaciones extremas de peso. Generalmente, para determinar si una adicción se ha convertido en una dependencia, sirve observar comportamiento del adicto cuando no logra conseguir drogas o medicamentos durante un tiempo considerable. Los síntomas físicos de la abstinencia se pueden producir cuando el organismo sufre un cuadro de estrés de ausencia de esta droga o medicamento. Estos síntomas, entre los síntomas, los que destacan son la ansiedad, la depresión, debilidad muscular, pesadillas, dolores corporales, sudoración, náuseas y vómito. Ahora, para el tratamiento, este puede ser un poco complicado cuando la persona ya llegó al nivel de dependencia. El objetivo final, obviamente, es que la persona deje de consumir esta droga o medicamento, pero el intentar esto de una manera muy abrupta puede traer efectos secundarios muy severos y difíciles de sobrellevar. Es posible que esta persona tenga que participar en un programa de deshabituación o de rehabilitación y probablemente le tengan que administrar sustancias que imitan los efectos de estas drogas ilegales para reducir los síntomas de abstinencia durante el tratamiento. Los programas de deshabituación usan una combinación de asistencia psicológica y atención médica para reducir el grado de dependencia y para que finalmente se ponga fin a esta adicción. Lo más probable es que una vez que la persona esté de alta del programa de tratamiento, tenga que continuar con estas sesiones de terapia durante un lapso considerable. En casos extremos de dependencia, abstinencia o sobredosis, es posible que la persona tenga que recibir atención de emergencia antes de proceder con el tratamiento. Y esa fue la farmacodependencia. Adiós.